Muy buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí y encantado de la oportunidad que me brindas de dirigirme a tu audiencia, que siempre es un regalo. Es un regalo para nosotros tenerte esta tarde aquí. La verdad es que llevaba tiempo siguiendo tu trayectoria, muchos años además, y bueno, has coincidido en algún emprendimiento con algún buen amigo mío que también ha estado en el podcast. Y bueno, es un lujo y es un lujo sobre todo para la gente que nos va a escuchar, que está escuchando este podcast, porque eres un tipo francamente muy brillante y que tienes mucho que aportar en esto del emprendimiento, en esto de buscarnos la vida y ahora lo vamos a ver y la gente lo va a saber rápidamente. Luis, eres un experto en marketing digital, eres un experto en SEO, en eso tienes un background impresionante y sobre todo un grandísimo reconocimiento por todo ese segmento de expertos, ¿no? Pero a mí me gustaría hoy tenerte en el podcast más en calidad de empresario y de emprendedor. Y me gustaría que te pudiéramos conocer como eso, como emprendedor, como persona y también como líder, porque diriges un equipo bastante grande de gente. Y me gustaría bueno, que nos acercaras todas esas experiencias que has vivido hasta llegar donde estás y todos esos aprendizajes y que puedas servir todo eso para inspirar a todo el mundo, ¿no? Ujú. Pues nada, ¿por dónde quieres que empecemos? Pues vamos a empezar por algo necesario, ¿no? Un poquito hacer una pequeña foto de cuál es tu background profesional, aquello que he podido de alguna manera investigar y que seguramente me dejó un montón de cosas fuera, ¿vale? Pero bueno, sé que estudiaste informática, que eres reconocido, como he dicho antes, como un magnífico consultor en SEO, que llevas más de 10 años como emprendedor, que eres conferenciante habitual en congresos y universidades hablando en el ámbito de lo digital, que tu talento en esto de lo digital te ha llevado a ser el fundador de Webpositor, el fundador también de Webpositor Academy, que has organizado múltiples congresos, desde el Congreso Internet 3.0, IDEA Alicante y SEO Plus, que también formas parte como socio y como asesor de SEO Boss, y que si eso fuera poco, tienes dos podcasts, un podcast especializado en SEO, Podcast SEO, que es número uno en habla hispana en todo lo que tiene que ver con el ámbito del SEO, y luego un super podcast en el que traes a gente absolutamente brillante y muy talentosa, que es Webpositor. Bueno, esto te presenta un poco en el ámbito de tus éxitos profesionales, pero realmente, de verdad que aquí en este espacio nos encanta conocer a las personas. Me Ujú. gustaría que desde el ángulo que te apetezca y con los matices que quieras, nos presentes quién es Luis Villanueva. Es difícil definirse. Sí que quiero hacer un pequeño matiz que a lo mejor no está de forma correcta en internet o que a lo mejor alguna vez yo lo he podido decir, tergiversar o cualquier cosa, y es que yo no soy el fundador, ¿vale? Sino yo entro en un momento en el que Webpositor no existía, Webpositor Academy, no existía SEObox, etcétera, etcétera. Entro en una agencia, ¿vale? Que estaba en un momento que quería crecer, estaba en un momento que no tenía, evidentemente, el reconocimiento que quería su fundador. Y bueno, entró como socio, ¿vale? A igualdad de condiciones con el fundador, y ahí es cuando lo hacemos crecer. Por eso muchas veces digo que hay dos tipos de empresas: la que fundas desde cero y entonces nace con todos tus ideales, entonces empiezas de cero, y la que empiezas en -100, que es aquella empresa que tú coges con una filosofía, una forma de trabajar ya adquirida, si tienes que darle la vuelta a todo eso. Que eso es mi situación, que para mí es bastante complejo porque yo ya había trabajado en una empresa en que todo dependía de mí y tuve que coger toda la empresa que yo estaba creando, unirla a lo que es el grupo Webpositor de alguna forma, y a partir de ahí pues tienes que tomar decisiones drásticas para formar lo que tú quieres que sea y lo que hoy es conocido como el grupo Webpositor, que son 4 empresas. Al final tenemos la empresa de la formación, que es Webpositor Academy, la agencia, tenemos también SEObox, que es una herramienta, y tenemos también una empresa de inversiones, que quizás es la menos conocida porque quizá es la única que no depende de ninguna venta, sino nosotros con el dinero que adquirimos lo reinvertimos en nuestras propias marcas y también generamos un retorno de la inversión en esa empresa, que es Webpositor Investors, para reinvertirlo. Ese pequeño matiz simplemente, y ahora si quieres empiezo un poco en lo que se sitúa a día de hoy. ¿Qué es a día de hoy el grupo Webpositor? Pues el grupo Webpositor, como he comentado, trabajamos en 3 vertientes principalmente, aunque luego la cuarta sea la empresa de inversiones, pero en esa no damos ningún servicio, no ofrecemos nada a ese B2C o a ningún cliente, ya sea B2C o B2B, sino que lo que hacemos es gestionar nuestro dinero de alguna forma, el que vamos adquiriendo. Entonces tenemos la parte de la agencia, que a día de hoy como nació no tiene nada que ver con cómo es hoy. Al principio nosotros nacimos como una agencia de SEO, que solo ofrecíamos el servicio de SEO muy, muy especializado
a diferentes proyectos hasta a día de hoy, que a día de hoy nos hemos focalizado en un tipo de proyectos que son e-commerce, empresas B2B, y SaaS, herramientas. A estas empresas, si tienen una facturación mensual superior a 40.000 euros, lo que es más o menos medio millón al año, podemos trabajar con ellos siempre y cuando hayan otras circunstancias que se alineen. ¿Vale? Entonces, estamos en ese segmento, vamos a ese tipo de proyectos porque sabemos y el foco y los años que tenemos de badaje nos dicen que en ese tipo de proyectos, viendo 3 o 4 cosas, si entran a trabajar con nosotros, podemos multiplicar su facturación con lo que nosotros sabemos hacer. Luego tenemos otra empresa, que es la empresa de... Por lo tanto, esa empresa, para no dejármela, que es la agencia, no hacemos marketing digital porque se nos quedaba un poco pequeño, porque nosotros trabajamos el producto, trabajamos también, si es un e-commerce, trabajamos logística, trabajamos envíos, devoluciones, el precio que le tienes que poner, cómo trabajar el precio a los productos, qué tipo de producto podemos traer, qué no, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo de ahí, nosotros no hacemos marketing digital, sino un término que hemos acuñado nosotros desde hace un año aproximadamente. Trabajamos la estrategia digital de marca. Este término no existía, estrategia digital de marca. Lo hemos acuñado nosotros con nuestra propia metodología debido a que cuando empezamos a trabajarlo con clientes, los clientes nos decían, joder, pero metéis hasta aquí, esto nunca me lo han hecho con ninguna agencia, etcétera. Claro, evidentemente, y por eso tuvimos que acuñar eso y definir muy bien cuál era nuestro segmento de clientes. Si no facturas esto, si no tienes esta tipología de negocio, no podemos trabajar con vosotros, no porque no queramos, sino porque no vamos a rendir lo suficiente, o para rendir exactamente igual voy a necesitar yo el triple de esfuerzo, con lo cual a nosotros como empresa tampoco nos compensa. Luego tenemos la parte de la formación, que al final es Webpositor Academy, que también nació como un máster de SEO y ahora tenemos diferentes formaciones en todas las habilidades digitales. Cualquier persona que quiera trabajar en una gran marca en cualquiera de las habilidades digitales o que quiera mejorar su nivel y subir su puesto y su salario, pues ahí tiene una formación. De hecho, las mejores marcas nos piden gente a nosotros o incluso nos contratan para formar a todos sus empleados. Y luego tenemos una parte de herramienta que es SEO Box, que lo que hace es, de manera semi-automatizada, traer tráfico cualificado. Digo semi-automatizada porque hay que hacer diferentes cosas. Evidentemente no vale para todos los proyectos, pero sí para un gran segmento de proyectos. Con lo cual, dentro de la empresa, quitando la parte de las inversiones, dentro del grupo de empresas, tenemos 3 tipos de negocios para los que nosotros también captamos cliente totalmente diferenciado, lo que ese aprendizaje de captar clientes para nosotros mismos nos da también para ofrecerlo a clientes y enseñarlo en nuestra escuela. Es decir, es una forma, digamos, muy sencilla de monetizar cualquier tipo de esfuerzo. Yo trabajo esto en el cliente y lo enseño. Yo trabajo esto en mi proyecto y lo enseño. Yo trabajo esto tal, con lo que enseño, con lo que viene, con lo que tal. Una persona que viene a dar clase también puede ser cliente. Un alumno empieza como alumno del máster, hace crecer su negocio, pasa de los 40.000 euros y puede ser mi cliente. Con lo cual, es una tela de araña. Digamos que al final Webpositor está por todos los sitios. Esto no nació así, ¿vale? Pero es donde estamos ahora. Estamos en una etapa muy bonita y bueno, el nacimiento pues fue de otra forma. Como te comentaba, porque yo, como has dicho, estudié informática, de informática pasé a un trabajo como becario, de ahí me contrataron para administrar servidores, etcétera, etcétera, luego pasé a otro trabajo y descubrí por casualidad el SEO. Esta es la versión reducida. Y a partir de ahí empecé a montármelo por mi cuenta, ganando dinero con páginas web, luego empresas me dijeron, oye, ¿por qué no me haces lo mismo que haces tú ahí jugando y ganando dinero? Y dije, vale, se me daba bien, a partir de ahí lo contaba yo en una especie de blog, la gente vio que se me daba bien. Y bueno, de algo que se me daba bien, pues hice un negocio. A partir de ahí necesitaba ayuda porque quería trabajar con más clientes, porque al final me gustaba más clientes que trabajar yo por mi cuenta, porque al final es un trabajo bastante solitario si trabajas tú por tu cuenta y cuando trabajas con clientes, pues al final quieras que no, conversas con ellos, tienes tus más y tus menos y eso da vidilla. Y empecé a llamar a un amigo mío, a mi novia, a mi hermano, una persona que contraté y fui haciéndome más grande. En ese momento también entró en juego Webpositor y digamos que yo me uní a Webpositor, despedía de lo que quedaba en Webpositor a más de la mitad de la plantilla para poder armar lo que hoy es Webpositor y pasamos pues de cuando entré en Webpositor habían 12, 13, 14 personas digamos en nómina de empleados y ahora pues prácticamente entre todo lo que tenemos, internos, externos, tal, somos más de 50. Y con todo esto he ido naciendo. Hay muchas cosas que me puedo dejar en el tintero, pero creo que es una buena fotografía, ¿no? Sí, has hecho una fotografía fantástica de vuestro crecimiento, tu crecimiento profesional, todo lo que has conseguido en los últimos años. En esta primera pregunta, lo que quería era que nos contaras cómo eres tú fuera del ámbito estrictamente profesional. ¿Quién es Luis Villanueva como persona, ¿no? Esa parte
Desde luego, viéndote, escuchándote, se nota, desborda por todos los poros la pasión que sientes por lo que haces. Pero bueno, detrás de todos hay una persona, un ser humano que tiene unas aficiones, tiene una manera de ver el mundo. Cuéntanos un poco algo sobre ti, para que te conozcamos un poquito más. Pues nada, soy una persona de lo más normal del mundo, simplemente tengo dos problemas, uno que soy hiperactivo y dos que tengo muchos TOCs. Esos TOCs, tanto la hiperactividad, también tengo déficit de atención, entonces todo eso, digamos, todo eso que forja mi personalidad, que no me puedo quitar, sí que lo puedo aprovechar a mi favor y es lo que intento. Me gusta muchísimo el deporte, me gusta muchísimo el orden, el deporte, me gusta muchísimo las experiencias, el disfrutar, y cuando hablo de experiencias no es sentarse y ver, no. Experiencia es ir a un país diferente y hacer diferentes deportes, visitar diferentes sitios, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco por lo que me muevo. Soy una persona muy, muy, muy altamente competitiva. Supongo que tendrá que ver con la hiperactividad, con unas cosas o con las otras, y cuando algo me interesa me obsesiono, con lo cual creo que forja un poco esa personalidad que luego intento trasladar a lo que son los negocios, etcétera, etcétera. Ahí es donde me desfogo, porque si tuviera que desfogarme con mis amigos de esa forma, vamos, los mato a todos. O a mi pareja. Y bueno, poco más. Como te digo, es bastante sencillo. Me gusta, yo cuando termino de trabajar hago deporte. Antes de empezar a trabajar hago deporte. Una afición que también me gusta mucho es ver películas, ver series, aunque parezca que no. Yo siempre digo, está bien, está muy bien no hacer nada. Y no hacer nada está muy bien. Y no hacer nada para mí es ver una peli, ir al cine. Me encanta ir al cine. No sé, no tengo aficiones raras ni cosas extraordinarias. Muy Sí que bien, me muy gusta bien. leer, que podría ser algo súper en contra de lo que la gente pueda pensar cuando ves de fuera a una persona que está detrás de empresas, etcétera, etcétera. Sí que me gusta escuchar podcasts, evidentemente, pero no me gusta leer. Bueno, pues fantástico, y así te conocemos un poquito más. Luis, hay algo que te he escuchado en otros podcasts hablar, bueno, que de joven, bueno, no era especialmente, no se te daba especialmente bien estudiar, ¿no? No. Y bueno, y me viene a la mente algo que escuché hace muchos años a Jorge Valdano, porque es una persona a la que siempre he admirado su capacidad de reflexión, y él decía, hablando de futbolistas, ¿no? En aquellos años en los que él entrenaba, que el talento necesitaba libertad. Entonces, hay un momento, y esta reflexión te la quiero traer para que nos des tu punto de vista, que claro, conocer casos de éxito como el tuyo, yo creo que es muy interesante. Vivimos en una sociedad que parece que necesitamos empaquetar todo dentro de los estándares y que si te sales de los estándares, pues no te va a ir bien, ¿no? Vamos a decirlo así. Y sin embargo hay un montón de jóvenes, como puede ser tu caso, que en un momento determinado tienen un talento extraordinario, que está sujeto a un sistema y que hay un momento en el que consigue esa libertad y desde ese alinearse talento y libertad uno empieza a dar lo mejor de sí y acaba demostrando pues todo lo que tú has demostrado y sigues demostrando gracias a eso. ¿En qué momento descubriste que la informática era una de tus pasiones y en qué momento se empezó a alinear todo esto y empezaste a darte cuenta que ahí tenías un campo de crecimiento brutal? En realidad, yo me di cuenta que me gustaba la informática, pues yo lo diré, en cuarto de ESO, primero de bachillerato, etcétera, etcétera. Y era muy curioso, porque de toda la gente que íbamos a informática, era el que peor se me daba. O sea, claro, yo decirle a mis padres que quiero dedicar a la informática, pero soy el que peor se me da, es una desventaja, pero a la vez era una ventaja. Ahora que lo reflexiono, ¿por qué? Porque era el único de mis amigos que se tenía muy claro lo que quería. Y eso es algo que cuando tú eres pequeño y tienes 14, 15, 16 años, no tienes claro qué quieres hacer. Yo no era el mejor en nada. Estaba por debajo de la media en todo, pero solo había una cosa que tenía que nadie tenía, y era que tenía muy claro lo que quería hacer. Era el único que no quería ir a la universidad y era el único que quería hacer un módulo de informática. Todos los demás, y aprobé selectividad, ¿eh? Y podía haber entrado en la carrera de informática, pero claro, yo, límites al infinito y cosas de esas raras, pues no quería ver. Yo quería tocar ordenadores, que me enseñaran, programar, tal, no sé qué. Oye, pues yo creía. Era el peor de la clase de informática. ¿Sí? Pero cuando algo te gusta y te obsesionas con ello, yo creo que no hace falta tener talento, simplemente hace falta tener ganas. Y yo tenía muchas ganas. Y encima bastaba que me dijeran que no para ser que sí. Eso era una cosa también que desde pequeño siempre he tenido, que pues oye, pues yo me acuerdo en primero de bachillerato, en la primera evaluación, suspender de 12, 9 y decirme que era imposible que lo hiciera. Y a la siguiente, recuperar todo y aprobar todo. Simplemente que porque me decían que no. No, pues sí. ¿Vale? Yo solo necesito un poco de motivación extra o que me toquen donde me duele para tener que hacerlo. Interesante. Es súper interesante lo que nos cuentas, ¿no? Porque yo Esta creo reflexión la que hago ahora, ¿eh? Cuando era pequeño tú no te das cuenta de todas estas cosas.
No, y entiendo que tú le habrás dado muchas vueltas a esto y hoy en día te lo traes casi como lecciones de vida, pero en Sí, su momento dejarían heridas y dejarían pequeños traumas, ¿no? Que al final todos arrastramos de situaciones que nos resultan muy complejas cuando tenemos cierta edad y que luego con el paso del tiempo la vemos con más claridad. Y una de las cosas que yo creo que tienen sentido en la vida es todas aquellas lecciones que hemos aprendido y que a nosotros nos han servido en la medida en la que el contexto nos lo permita, compartirlas, que es lo que tú haces y lo haces de forma muy, muy transparente y muy honesta. Y eso es de admirar, ¿no? También te escuché y está alineado con esto que acabamos de decirte. Siempre me ha gustado demostrarme a mí mismo y a mi familia que igual sí valía. sí. Esta frase me encantó porque seguramente tiene muchas derivadas. Seguramente tiene muchas derivadas. Ahora nos comentas, ¿no? ¿Qué significa para ti? Pero, ¿crees que la sociedad actual tiene claro este valor? El valor de empezar por demostrar. No lo sé, yo como estaba acostumbrado a que a una persona se le validara por las notas que sacaba, no estoy descubriendo nada a nadie. Es decir, cualquiera que sea padre, cualquiera, yo no soy padre, ¿vale? No he tenido la suerte aún, pero cualquiera que sea padre, que sea madre, sabe que hay un momento en la vida de su hijo o su hija que gran valor del que tiene lo vas a basar en las notas que saque, en un número, ¿vale? Entonces, bueno, yo tenía que demostrarme a mí primero que ese número a mí no me definía. Esto te lo digo ahora, cuando yo era pequeño no me daba cuenta. Tú no eres pequeño, no te das cuenta de esas cosas. Entonces yo tenía que demostrarme que valía más que un 4 o que un 5. O que no pasaba nada si no hubiera sacado en mi vida un 9 o un 10 a no ser en educación física. O que no pasaba nada porque mi nota más grande fuera un 7 o un 6. O que un 5 sea un suficiente y yo fuera un eterno suficiente. Y en épocas un insuficiente. Porque es así como te catalogan realmente. Entonces, eso lo sé ahora. Y entonces, cuando tú llevas las notas a tus padres, pues te pueden decorar más el mensaje o menos, pero es una gran decepción. Es una gran decepción para las personas que te crían, si tú los extrapolas y en vez de un humano estás tratando una empresa, ¿qué pensaría yo de mi empresa si llevo trabajando 14 o 15 años en ella, luchando, dándole de comer, de cenar a la empresa, hay que ir por aquí, y que a la hora de la verdad, la empresa de pérdidas? Yo me frustraría. No sé si me explico. El Totalmente. problema es que yo como empresario y como líder de empresa sé que el máximo responsable de todo soy yo. Porque yo soy el que decide quién entra y quién sale. Soy el que toma la decisión de si atacamos este negocio o no lo atacamos. Soy el que toma la decisión de si viene un compañero y me dice necesito esto, dárselo o no dárselo. Entonces soy el máximo responsable porque la libertad la pongo yo. Las decisiones las pongo yo. Entonces lo veo lógico. Lo que quizá no sea tan lógico es echar unas culpas tan grandes. Y en aquella época, pues te pueden llegar mensajes como no vales para esto y vas a acabar trabajando aquí. Que es lo normal para aquella época. No digo que esté mal. Era lo normal. Entonces, cuando yo digo tengo que demostrarme a mí mismo y a la gente que me rodea que yo no soy un número y que realmente, siendo suficiente, tú en tu vida puedes llegar a conseguir algún sobresaliente sin haberlo tenido en tu infancia, no pasa absolutamente nada. Se puede. Entonces, para mí puede más el demostrarme a mí mismo que el dinero y que todo lo demás. Bueno, este es un tema tremendamente complejo, difícil de sacar conclusiones entre barras, en valores absolutos, porque influyen muchos factores, la responsabilidad de educar, la responsabilidad de cuando eres padre. Yo tengo 2 hijos y bueno, pues tienes la responsabilidad de ejercer de padre siempre, ¿no? Y eso implica que nunca tienes claro cuando eres padre exactamente cuánto apretas y cuánto sueltas. En los libros hay muchos libros que te enseñan a educar, pero pocos sirven, ¿no? Porque pocos aplican de forma válida para tus hijos que son únicos. O tú también eres único como padre. Y aparte, la manera de educar de un padre y una madre pueden ser absolutamente distintas. En fin, es un tema muy complejo, pero sí que creo que es interesante traer aquí, una vez más, el que sí se puede y no desde el punto de vista que hay tan de moda ahora, ¿no? De que sí que se puede, sino el que sí se puede uno superar en la vida, sí que uno tiene que tener cierto pensamiento crítico para mirarse y mejorar, esforzarse, el valor del esfuerzo. Me viene la palabra, escuchándote, carácter, me viene carácter. Escuchaba también a Tony Nadal hablar, lo he escuchado muchas veces, hablar que el carácter se forja en la adversidad y que él nunca se lo puso fácil a Rafa Nadal. Y hay mil anécdotas alrededor de eso, con lo cual es verdad
que tenga más o menos talento intelectual, vamos a poner por definirlo de alguna manera, que tampoco que habría que analizar qué es eso, forjar un carácter te puede servir mucho en la vida, ¿no? Y creo que tú con tu manera de mirar lo has ido forjando de una manera brillante también. Claro, yo lo que intento transmitir es un poco mi perspectiva a modo reflexiva de un montón de años que han pasado desde ese punto de vista, no desde el punto de vista de padre, por supuesto yo no lo soy, no he tenido la suerte, desde el punto de vista de nada. Eso es la lectura que yo saco, y la gente puede sacar una lectura de un lado, pero también del otro, del, hostia, es que a lo mejor tenías que haber hecho, ya es que a lo mejor si hubieras hecho, no estaría donde estoy. O es que a lo mejor si me hubieras dejado más libertad, no me la hubiera cogido luego, porque ya la tenía. Es infinito. Entonces, es tremendamente complicado, yo solo te estoy diciendo lo que he vivido. Y ya está, habrán cosas bien, habrán cosas mal, como en todo. Y yo era una persona que, volviendo a lo anterior, si tengo déficit de atención, si soy hiperactivo y si soy obsesivo, pues tienes un combo que en aquella época no te decían lo que era. Pero es un combo que yo era un polvorilla, me portaba mal, pero es un combo que es difícil de tratar, sobre todo en aquella época que las jornadas laborales de tus padres pues eran muy largas, no lo sé, pero hay muchas connotaciones. Entonces, yo te echo ese paralelismo con la empresa y que yo, gracias a todos los aprendizajes que he tenido, tanto en mi vida personal y laboral, yo trato la empresa de una forma que yo aún no he hablado con ningún empresario que la trate igual. No digo ni mejor ni peor, digo de la misma forma. Sí, pero me vas a permitir, Luis, que te diga que la comparación, esa analogía que traes es muy interesante, pero creo que es tremendamente injusta. Sí, por supuesto. Tremendamente injusta para ti como persona o para cualquiera que nos pueda estar escuchando y se pueda sentir identificado con eso. Tremendamente injusta, no tiene absolutamente nada que ver. Lo que a ti te sucedió de acuerdo a tu realidad, a tus recursos, a los recursos de tu entorno, a un montón de factores absolutamente exponenciales. Hay ahí mil factores que al final estamos bajo ese espacio, ¿no? Y es tremendamente complejo. Yo te escucho y digo, no, vale, nos sirve para entender, ¿no? Para entender, sí, pero para entender el exceso de simplificación genera una gran injusticia, ¿no? Sí. En este caso, creo que lo tuyo es maravilloso. Y aparte, te voy a traer otra de las cosas que he visto. Poca gente he visto yo en una frase unir la palabra ética, empatía, responsabilidad, no juzgar. Tengo la sensación que tú tienes unos valores tremendamente fuertes y arraigados en tu manera de pensar, en tu manera de ser. Y yo te quiero preguntar, en la sociedad en la que vivimos, en la que tú estás conviviendo y en la que tú estás viendo todos los días, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito de lo personal, ¿crees que estamos en un momento en el que hay una cierta crisis de valores? Es complicado, o sea, hay una cosa que me gusta mucho y que entiendo que es difícil mantenerlo, pero yo tengo mucha responsabilidad cuando prometo algo. Porque para mí la palabra es lo más importante. Porque no cumplir tu palabra significa decepcionar a gente que confiaba en ello. Y no hay nada peor que una decepción. Todos hemos pasado por alguna decepción. Entonces, no hay dinero, no hay regalo que cubra una enorme decepción. Eso te deja una huella y te deja una brecha. Hablar de valores empieza por tener palabra. Tú puedes tener unos valores u otros, no voy a entrar a discutir cuáles son mejores o cuáles son peores, cada uno tiene los suyos y habrá gente, como en todo en la vida, que yo te diga, mis valores son estos, y habrá un montón de gente que dirá, los míos también, y habrá otra gente que dirá, pues los míos son los contrarios. Por supuesto, lo que sí que está claro es que esos valores tienen que ir en consonancia con una manera de actuar, con una manera de hablar, con una manera de escuchar, etcétera, etcétera. Entonces, en esta sociedad que vivimos, pues yo intento de rodearme de gente o de la gente que está aquí en Webpositor, la gente que me rodea, intentar transmitirle los valores que yo tengo o intentar decirle cómo funciono yo y escuchar cómo funcionan ellos, lo que podamos nutrirnos, pues mejor que mejor. No sabría decirte cómo está la sociedad porque la verdad es que, bueno, tenemos al tema de las redes sociales, que no sé si hacen más o menos daño. Yo creo que hacen mucho mal, más que bien, pero sí, si lo utilizas para lo que nosotros lo usamos para negocios, pues evidentemente es una ventana al mundo que hace años no teníamos. ¿Qué ocurre? Que esa ventana al mundo, pues bueno, se puede usar mejor o peor. Si tenemos total libertad, la gente se queja. Si no tenemos total libertad en la red social, la gente también se queja. Con lo cual, pasa exactamente lo mismo. Entonces, los valores, si tenemos total libertad, realmente no es total libertad, que es lo que nos creemos, porque detrás de una red social hay un algoritmo y el algoritmo va a promocionar
lo que más se mueva, y lo que más se va a mover es lo que más polariza, y lo que más polariza es lo que más van a ver tus hijos, tus hijas o la gente joven, y se van a creer que esa es la realidad. Igual que si ven porno, por ejemplo. Sí, sí, totalmente. Entonces, los valores dependen un poco de la persona o de lo que ha adquirido durante todo ese tiempo, lo que ve en redes sociales, que está así embobado. ¿Por qué? Porque yo puedo comparar hoy día las redes sociales, como han nacido, con como cuando nació el tabaco. No lo sé si van a ser igual de perjudiciales o no, pero no me acuerdo cuando nació el tabaco, que era la hostia. Era buenísimo, salía publicidad en todos los sitios, hasta que se dieron cuenta que no era tan bueno, por poner un ejemplo. Pues a lo mejor las redes sociales a día de hoy no son tan buenas en la medida en que nosotros lo estamos usando, que generan adicción. De hecho, no sé si viste el documental, ya no me acuerdo en qué plataforma, ¿vale? De las redes sociales, que la gente que trabajaba dentro de esas redes sociales tenía prohibido a sus hijos usarlas. ¡Hostia! Eso ya es un dato demoledor. Sí, sí, hablan de la dopamina, que nunca hasta ahora se había detectado un cambio de hormonal simplemente viendo una pantalla, ¿no? Y generaba un cambio de estado total, una adicción, y eso tiene difícil arreglo. Yo, bueno, sin entrar en esto, porque no es el espacio para entrar en un debate sobre las redes sociales sí o no, efectivamente coincido contigo que en el ámbito de lo empresarial son fantásticas porque te dan visibilidad, y la visibilidad es el comienzo de todo. En el ámbito de los jóvenes, que todavía no están hechos, no están maduros, no tienen conciencia de lo que es clara, de lo que está bien y de lo que está mal, no tienen la madurez suficiente, es tremendamente arriesgado. Pero parece que la sociedad es incapaz, no está suficientemente madura, o no, igual no lo va a estar nunca, para ser capaz de equilibrar de forma natural las virtudes de las cosas con el control. Entonces, por un lado, hay una tendencia en el mundo, política, incluso geopolítica, en la que la libertad es la base de todo. Y luego hay otra parte del mundo que cree que la libertad no puede ser la base de todo, porque se pierden derechos, se cree que se adquieren, pero se pierden. Bueno, es tremendamente complejo. Pero bueno, en cualquier caso, la crisis de valores iba más encaminada en esa parte de sobre qué anclamos, ¿no? Yo siempre comento, ¿no? Que en mi caso, ¿no? Mi padre es un gran referente porque siempre lo vi, aparte como padre, como un mentor y me ofrecía un cierto liderazgo en muchas cosas. Hoy, mi padre falleció hace 3 años, hoy todavía tengo un problema y me voy a la pizarra, el panel de control que yo tenía de referencias, que son valores que adquirí y que le pregunto a esa pizarra, ¿no? Son cosas que a mí me dan brújula, ¿no? Claro, todos estos temas de brújulas que estaban muy en la educación, algo más tradicional, que yo no estoy aquí en contra del progreso, ni mucho menos, no sé, en cuanto menos genera controversia, y lo que tiene que ver con los valores del esfuerzo, el sacrificio. Yo recuerdo también, ¿no? El primer trabajito que tuve de verano cuando era un chiquillo, me mandaron a una fábrica de zapatos. Mi madre me dijo, tú no pidas nada hasta demostrar lo que vales. Y por eso la palabra que tú decías de demostrar, yo la tenía muy incluida en mi cabeza, ¿no? Tú primero demuestra y después pides. Y ahora vivimos una sociedad que es absolutamente distinta, ¿no? Ahora, solo por nacer, tienes una cantidad de derechos que te han dicho que tienes. Entonces primero pides, y si te lo dan ya veremos a ver si lo haces o no, y si verdaderamente... Esto es complejito. Y otro tema muy interesante, ¿no? Que te digo, este es un espacio de ventas, aquí hablamos del lado humano de las ventas, hablamos de eso. Y me ha gustado mucho cuando comentas, hombre, es que yo doy mi palabra, y para mí lo que he ofrecido es, bueno, eso se llama la promesa en ventas, ¿no? La promesa es algo fundamental, es que está muy alineado con la experiencia final que vas a generar al cliente, ¿no? Y con las expectativas que le estás vendiendo previamente en esa promesa, ¿no? Entonces, abrigar todo eso de honestidad es complejo porque es contradictorio contra la cuenta de resultados. O sea, ¿qué hacen las empresas? Inflar la promesa, inflar las expectativas y cazar ventas. Y luego, bueno, pues luego unas salen mejor, otras salen peor. Yo con eso soy también muy reivindicativo, porque yo la venta en la que creo es aquella que cumple estrictamente la promesa. Es más, la cumple, pero tiene en sí el compromiso de sorprender. Eso es lo que hay que intentar, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente genera, pues eso, una venta más recurrente, genera una experiencia cliente en la que vas a entrar en el campo de los referidos, etcétera. Bueno, esto es un campo inmenso, ¿no? Pero, en fin, me siento muy identificado con ese valor tuyo de cumplir aquello a lo que te comprometes. Y no hemos entrado en el tema ese que has dicho tú, el valor del esfuerzo, el valor del sacrificio. Evidentemente, al final todo se resume en una palabra, que es el valor de la paciencia. Yo me acuerdo una frase que le escuché aquí en su día a un invitado que teníamos, que me pareció brillante esa frase, que era: lento es el camino más rápido para llegar a tu objetivo. En fin, es que es demoledora esa frase, pero es increíblemente real. Es que es así.
Es decir, ¿qué es lo más bonito que puede tener una persona a día de hoy? ¿Qué puede crear desde cero? Vida. Antes de 8 o 9 meses no lo vas a tener. Te pongas como te pongas. Si eso, que es lo más bonito, tarda 8 o 9 meses, ¿qué no va a tardar el resto de cosas? Es así de Totalmente. sencillo. Para crear vida necesitas 9 meses. Y lo que no es vida, pues también vas a necesitar un montón. Entonces, no te lo puedes saltar. Exista inteligencia artificial o exista lo que exista, en un mes no puedes tener un crío a día de hoy. Fin. Y luego, una vez que lo tienes, pues tienes que verlo crecer, alimentarlo, formarle, educarle, estar con él, se hace adolescente, le ayudas a decidir, le ayudas... Pues lo mismo con un negocio. La paciencia es una de las claves que las redes sociales te están quitando. Sí, no, ¿Por qué? porque Porque cuando generan... necesito ese pico de dopamina no necesito ningún esfuerzo, lo tengo todo aquí. ¿Necesito hacerme la comida? No, llamo a Globo. ¿Necesito motivación? No, pongo el Instagram. ¿Necesito aprender cómo se hace este problema? ChatGPT. ¿Necesito cómo? ¿Para qué voy a necesitar esa paciencia? ¿Y para qué sacrificarme? ¿Para qué? ¿Para qué sacrificarme a cultivar mi cuerpo si hoy día con 3 operaciones lo tengo? Clic. ¿Para qué? Entonces, no es realmente que nosotros no lo podamos adquirir, es que tenemos mogollón de cosas que lo único que hacen es intentar eliminar toda esa parte de sacrificio, de esfuerzo, de eliminarla. ¿Por qué? Porque es lo que vende. Porque estamos Pues, programados para eso. no, por supuesto. Y más allá de esas características que tú estás haciendo referencia, ¿no? Que tienen bueno, vimos a la sociedad de la inmediatez, esas nuevas tecnologías nos dan esas herramientas. Luego también está el abuso que se hace mucho en esas plataformas a la hora de vender productos y servicios, sobre todo productos enlatados, donde es obsceno desde mi punto de vista pasearse a veces. Yo como sigo determinadas cuentas de formadores, de gente que se dedica a este mundo. Bueno, perdonad la expresión, pero a mí me parece obsceno las promesas que se hacen, los vídeos que se hacen, los Ferrari, los aviones, lo otro, con la única intención de que sufras ahí un ataque de dopamina y un ataque y rápidamente vayas pasando los 3 pasos que te han puesto muy cortos para acabar comprando, vamos a decir, un curso de X dinero o cualquier cosa, ¿no? Y luego se acabó. Vas a recibir algo que vas a ser incapaz de consumir, de explotar, de sacarle producto. ¿Dónde está de verdad ahí el interés de ayudar? ¿Dónde está la vocación de ese producto, de ese servicio, de esa persona por ayudar de verdad? No está. Es simplemente, pues eso, es simplemente... Por vender, por ganar dinero. Juego el trilero, desde mi punto de vista. Es intentar ver cuánta gente puedo casi engañar, aunque suene mal decirlo. Pero yo esto lo miro desde un punto de vista más empresarial. Es decir, cuando a mí me preguntan cuál es el propósito de Webpositor, digo que sea un espejo para toda la gente que piense en el mundo digital. Ya sea, yo tengo una marca y me gustaría que mi marca hiciese lo mismo que esas marcas que son Webpositor. Algún día estaré con Webpositor. No, yo es que quiero ser un excelente profesional del marketing y trabajar en una marca como Nestlé, por ejemplo. Necesito formarme con Webpositor Academy. Ese propósito está muy por encima de su gasolina. Al final la gasolina es el dinero y la consecuencia será mucho más dinero. Ahora bien, toda esta gente que dices, su único propósito es el dinero. Cuando tu único propósito es el dinero, la ética, la moral y los valores están debajo. Con lo cual, yo para conseguir cada vez más dinero, que es mi propósito, cada vez tengo que quitar esa parte de valores. Cuando tu propósito va alineado con tus valores, ética y moral, el dinero es una consecuencia. Y a largo plazo, ganará. A largo plazo ganará. Y en la relación que lo que has dicho de los cursos, las formaciones, etcétera, hay un problema de base. Tú estás vendiendo un resultado de un 1%, que es, estoy vendiendo el Ferrari, estoy vendiendo la casa, cuando lo importante y donde se van a pasar el 99% de su tiempo va a ser intentando conseguirla. Véndele ese desarrollo profesional. Véndele cuál es tu día a día dentro de esa empresa. Pues mira, tengo esta reunión, me lo paso con un montón de tablas de Excel, me lo paso. Entonces, cuando la gente lo vea, dijo, yo no quiero pasarme tablas de Excel, no quiero tal. Para luego 10 minutos de Ferrari. En el caso en el de que esa persona que esté vendiendo eso lo tenga y no lo haya alquilado, se lo haya pedido un amigo. Pero las personas que compran ese curso no les interesa el proceso, les interesa el resultado. Exacto. Ahí está el problema. Por eso lo de la crisis de valores. Inmediatez. Porque realmente no nos interesa el proceso. O sea, no nos interesa, no disfrutamos aprendiendo, gestionando, creando, desafiándonos. No. Lo que nos interesa es otra cosa, ¿no? Entonces, eso es
En fin, no nos vamos a extender mucho más con esto. Me gustaría preguntarte, Luis, ¿cómo fue? Porque claro, tú tienes una etiqueta potente, potentísima en el ámbito del SEO. ¿Cómo fue que te acercaras al SEO y que encontraras en él esa grandísima especialización que tienes, ya llevas desarrollando muchos años y que sigue siendo de alguna manera, bueno, tu punta de espada? Pues mira, yo siempre digo que el SEO por casualidad y marketer por necesidad, ¿sabes? Yo estaba en una empresa, en mi última empresa, antes de dejar de trabajar para otras personas, y en esa empresa me acuerdo que un proveedor, éramos bastantes, nos regaló un parque de móviles. Y eso, pues con esos móviles se podían hacer mil historias. Yo que era un friki me metía en foros, mira lo que le he hecho, y te le enseñaba, y venía todo el mundo, oye Luis, ¿cómo se hace esto? Y me vienen todos los días 3 o 4 personas diferentes para preguntarme lo mismo. Y si esto lo dejo escrito en algún lado, solo tengo que enviarle y decirle, toma, aquí lo tienes, no me preguntes, no me hagas perder media hora para lo mismo cada persona. Son muchas personas, mucho tiempo. Y entonces dije, pues me abro un blog. Y en vez de hacerlo a desarrollo a medida, como yo estaba trabajando ahí, que hacía la web a medida, con PHP, etcétera, etcétera, HTML, etcétera, dije, pues mira, hay una cosa que existe que se llama WordPress. Me monto un WordPress, tal, y empiezo a compartir ahí. Lo que empecé compartiendo ahí, buscando información de WordPress, de tal, de no sé qué, para tal, decía, hostia, pues aquí dicen que esto es el SEO, que esto es tal, y se puede adquirir. No le hacía mucho caso, pero de repente me instalé un plugin para ver las visitas y ¿de dónde vienen tantas visitas? ¿Esto cómo puede ser? Pues al final dice, coño, que me visita más gente aparte de la oficina. Anda. Y después hay una cosa que se llama AdSense que le puedes meter y le puedes meter afiliación y puedes ganar dinero con esto. ¿Esto es verdad? Pues yo probaba, me empecé a obsesionar y dije, pues da dinero. Dije, esto se llama SEO. Y al principio, ¿qué hacía? Decía, yo tengo una web de iPhone en este caso y hay un tío que, vamos, tiene un montón de tráfico, gana mogollón de dinero con una web de iPad que es la más fuerte. Pues me copiaba de todo de él. Decía, ha hecho esto, por algo será, me copiaba. Pum, pues te vas copiando, no tienes ni puta idea. Buscaba información, me copiaba, tal. Y ahí es como empecé. Totalmente casualidad. Sin buscarlo, sin ser, pero te enamoras de eso. Me enamoré y dije, joder, esto es la hostia. Y no me enamoraba por el hecho de ganar dinero. Porque hacía mogollón de cosas que sabía que no me iban a dar dinero. Me enamoré porque me gustaba, porque me divertía, porque me obsesionaba, porque podía pasar horas ahí delante sin necesidad de nada. Y también era un mercado competitivo, porque es un juego de suma cero. El que está primero no está segundo. Entonces tú tienes una tabla del 10 y en la segunda página una tabla del 20. Tenías una tabla del 30. Con lo cual yo quería estar el primero o top 3. Eso era una gran competición que requería de sacrificio, requería de esfuerzo porque es a medio plazo. Tenía todo lo que yo necesitaba para poder desarrollarme. Todo. Necesitas tiempo, necesitas sacrificio, necesitas esfuerzo, necesitas ser más pillo que el resto, necesitabas un montón de cosas que metías dentro de una poción. Cuando yo lo descubrí dije, este soy yo. ¿Cuál crees que es tu mayor habilidad? De todo lo que acabas de describir, ¿cuál crees que es verdaderamente tu gran habilidad? Pues aún no la he descubierto, pero no lo sé, las cosas que me gustan me quedo enseguida. Tengo una memoria fotográfica para ello. Aparte, soy multitask, puedo estar haciendo 3 o 4 cosas a la vez y se me da bien la estrategia, lo que tenga que ver con el digital, con negocios, etcétera, se me da bien, no sé por qué. Quizá porque presto más atención, pero no lo sé. No lo sé, la verdad. Pero sí que es cierto que una de las cosas muy claves es que me obsesiono con algo y puedo estar horas hasta conseguirlo. Y si no lo consigo, no tengo ni sueño ni nada. Esto también me pasa, por ejemplo, muchas veces con el ping-pong. Yo juego al ping-pong, por ejemplo, en verano, y viene alguien que me gana, yo tengo que jugar con esa persona y no le dejo que se mueva hasta que no le gane una partida, aunque sea infinitamente mejor. O sea, y sigo, y el tío está reventado, yo estoy cansado, pero sigo, o sea, no sé de dónde sale esa energía. Una curiosidad que me viene a la cabeza. Tú me dices, no, es que tengo déficit de atención, pero es que yo creo que tu gran virtud es que cuando no tienes déficit de atención tienes una grandísima atención. Total. Entonces, quiero decir, lo que por una parte parece una desventaja, por otra parte, en tu caso, tienes que, de tu cerebro, que tiene que activar el 99%, esa capacidad de activación que tú tienes, vamos a decir, las personas que no tenemos un déficit de atención, pues no tenemos capacidad de concentrar tantos recursos. Entonces yo creo que ahí está, por un lado, algo que para algunas cosas lo puedes ver un inconveniente y para otras una gran suerte, ¿no? Por eso te decía al principio que algo que puede ser negativo, yo lo he intentado transformar en algo positivo. Y sí que he aprendido a detectar cuándo están esos focos. Y cuando están esos focos, por ejemplo, a lo mejor estoy con mi pareja y digo, no me hables. Y ya sabe por qué es. Y otras veces puedo estar trabajando y digo, te lo juro, literal, puedo estar 4 horas para hacer algo que cuando estoy inspirado tardo 10 minutos. Paro, ya lo haré. Pero eso te das cuenta con el tiempo, joder. Y no lo tengo tan claro que sea lo que estoy diciendo. Pero por lo menos, por eso te decía al principio que todo aquello que parece que es algo negativo en tu cuerpo, tienes 2 opciones, o quejarte
O intentar sacar algo positivo y aprovecharlo. A ver, ¿esto de qué me puede servir de manera positiva? Ya está. Tiene toda la pinta que va por ahí los tiros y bueno, pues nada, pues aprovechar esas ventajas competitivas que te da tu manera de ser. Has participado y has desarrollado muchísimos proyectos, Luis. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor logro profesional? Mi mayor logro profesional, la retención de la gente de aquí de Webpositor. En un mercado a día de hoy, de gente joven, del mercado digital, que puedes trabajar desde cualquier sitio, en cualquier empresa, en cualquier marca, el tener una tasa de retención muy, 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 pero muy, muy, muy por encima de la media en nuestro sector, para mí es un orgullo, porque significa muchas cosas. Significa que eres capaz de tener un equipo en el cual tienen un mismo foco y una misma visión que tú, porque una persona no se queda a largo plazo si no comparte tu visión, si no le has hecho ver que hay que llegar ahí, si no está motivada, si no está... Da igual el salario. Da igual, en cualquier otro sitio le pueden pagar más que aquí. Cualquiera, puede venir cualquier multinacional y decir, toma, se puede ir. Aquí sí que es cierto que para trabajar la retención del talento y para trabajar el crecimiento de cada persona, se trabaja muchísimo y yo he empleado muchísimo en ello. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras personas que lideran empresas, yo he tenido mi propio aprendizaje. Ese aprendizaje ha pasado por estar en mogollón de empresas y yo hay una cosa que desde pequeño hago muy bien, que es no hablo, parezco tonto, pero me fijo en todo. Y no digo lo que me gusta, sino lo que no me gusta. No lo digo, me lo quedo y digo, esto no lo voy a hacer yo, esto no lo voy a hacer yo, esto no lo voy a hacer yo, esto no lo voy a hacer yo. Por todas las empresas, los 4 o 5 que pasé, de diferentes ámbitos, pasando por una empresa eclesiástica, el obispado, son tan diferentes y he aprendido tantas cosas que me he quedado, o sea, he eliminado de mi forma de ser lo que no me ha gustado que han hecho en esas empresas la gente que mandaba. En algunas más, en otras menos, más bonitas, todas nos han tenido, yo estoy súper a gusto en todas las empresas que he estado, me han tratado genial en todas, y eso lo he intentado traer aquí, decir, ¿por qué yo me fui de mi última empresa? ¿O por qué se iba la gente de las empresas? Eso no lo quiero yo para mí, porque al final si tú tienes una empresa y has empleado tiempo en una persona, no quieres que se vaya, porque contratar a otra persona va a ser un caos. Y si tienes una persona que sí quieres que se vaya y ha estado mucho tiempo, responsabilidad tuya, porque entonces ¿para qué la tenías? ¿Sabes? Entonces se ha trabajado mucho en eso y creo que eso es un reto a largo plazo y cada vez más con el futuro que nos espera complicado. Complicado. ¿Cuál crees que es el mayor desafío para un líder? El mayor desafío, eliminar su ego, entender que la empresa no es suya, entender que la gente que está no tiene que complacer sus deseos y que esa persona, yo soy consciente de que yo hoy estoy como CEO y si viene alguien que es un poquito mejor que yo, como CEO, perdón, yo me iré a SEO, me iré a marketing, me iré a ventas, a donde sea más rentable para la empresa y esa persona ocupará ese puesto, porque lo importante es la marca, lo demás son puestos jerárquicos y gente que la empuja. Y si la marca va mejor, ese paraguas que es la marca y todos los que estemos dentro tendremos mejores condiciones. Eso es simple. ¿Cómo se consigue? Escuchando. No oyendo, sino escuchando. ¿Cómo consigo yo tener esa probabilidad tan alta y ese porcentaje tan alto de retener al talento? Escuchando. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué te gustaría? Y sabiendo desde el minuto 1 que cada persona puede tener más o menos recurrido y tú sabes perfectamente si vas a poder cumplir sus deseos y que no le quede ningún deseo que pueda cumplir fuera. Y en esas estamos. Estás diciendo otra de las grandes virtudes, ¿no? En el ámbito de la venta, ¿no? Saber escuchar. Ellos mismos te dicen lo que quieren. Tanto lo que se dice como lo que no se dice. Correcto. Vale, hemos hablado de tu mayor éxito como profesional y tu mayor fracaso. Mi mayor fracaso, no leer. Leer me hubiera evitado un montón de cosas y errores que he cometido. Haber sido en muchas ocasiones muy impulsivo, haber sido demasiado transparente, haber trabajado tarde la asertividad, haber trabajado tarde la psicología, haber apartado tarde mi ego. Puedo decir mogollón de fracasos. Al final son mogollón, pero no los considero fracasos míos, son fracasos de mis acciones, ¿vale? Yo no fracaso. Fracasan las acciones que tomo o las decisiones que tomo. Te puedo decir un... Y también, por supuesto, cuando eres más joven, pues prometer cosas que no tenías que haber prometido. Por eso es tan importante la palabra. O no prometerlas, pero sino dejar entrever ciertas cosas que no son... Que sí, que sabes que las puedes conseguir, pero no tienes la total seguridad. Entonces, yo creo que he fallado en todo. En todo lo que se puede fallar. Pero he dicho, vale, ya he fallado, ya no vamos a fallar otra vez. Aunque en otras he fallado otra vez, ¿vale? Pero fracasos, no sé, mayores. Sobre todo, ahora mismo la que más repito es la de la impulsividad. Hay ciertos dolores o el talón de Aquiles que cuando me lo tocan sigo siendo impulsivo aún sabiendo que no tengo que serlo.
sobre todo con la gente que más confianza tengo. Bueno, también otro fracaso pues puede ser no haberle dedicado el tiempo a mi pareja pues que debería haberle dedicado, porque al final, insisto, lento es el camino más rápido para llegar a tu objetivo y muchas veces he pensado que por echar más horas iba a llegar más rápido y en realidad no. Es una gran ventaja. Lo que no hagas hoy lo harás mañana y si no, pasado. El tiempo te va a esperar. No os creáis que el tiempo no te espera si eres bueno. Escuchándote una vez más, creo que eres tremendamente duro contigo mismo, lo cual me hace pensar que vives siempre mirando, ¿no?, tu propio desarrollo personal con mucha ilusión y con mucha pasión. Creo que eres una persona, me da esa sensación, corrígeme si me equivoco, que te apasiona esa parte, ¿no? Esa parte de desarrollo personal, ¿no? De seguir mejorando cada día, esa mejora continua, que aplicas bastante el pensamiento crítico. Lo intento, ¿eh? Y me cuesta mucho. Y de hecho es que yo tengo un miedo que no sé si sirve o no sirve. Mi mayor miedo es algún día coger y decir, mira lo que yo hacía antes. ¿Cómo antes? ¿Y ahora? Significa que ahora tu versión de ahora es mucho peor que la anterior. Cuando tú enseñas cosas y dices, mira cómo era, mira lo que hacía, hostia, eso es lo que más miedo me da. Porque significa que si hablas de las cosas anteriores, es que las actuales son menos reseñables. Pero tienes que prepararte para ese momento, ¿no? Que siempre llega. Sí, lo que pasa es que como todas las cosas en la vida, tengo la sensación de que nada es blanco o negro, ¿no? Ninguna herramienta es solo maravillosa, ¿no? Y el cerebro, pues, le pasa lo mismo. Tan malo es pensar poco como pensar demasiado. Entonces, bueno, a veces tenemos la tentación, creo que todo ser humano, de darle demasiadas vueltas a las cosas y caemos en bucles de pensamientos que vistos luego desde fuera, cuando eso se diluye, dices, Dios mío de mi vida, ¿cómo he estado yo con eso en la cabeza tanto tiempo? Me ha pasado infinidad de veces. Yo creo que nos ha pasado a todos. A mí también me pasa. Yo también soy muy de pensar y repensar, ¿no? Y de estar todo el día con las cosas ahí en la cabeza. Pero también, por otra parte, intento ser bastante indulgente y bastante acariciarme todo lo que puedo en ese sentido, porque no me parece como tan humano, ¿no? Y eso nos permite también quitarle presión. El mirar y decir, esto también pasará, esto ya me ha pasado. Lo identifico. Bueno, te ayuda a quitarle presión y a que poco a poco se vaya diluyendo. Pero es que somos vulnerables, Luis. Somos vulnerables, tremendamente vulnerables. No somos máquinas, no somos capaces de controlarlo todo, y menos de controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros estados de ánimo. Entonces, tenemos también que ser capaces de darnos cuenta de estas cosas y darnos tiempo. Tú lo has dicho antes, darnos tiempo. A veces hoy no es el día. A veces hoy es un día, pues eso, no es de los mejores, por poner un ejemplo. Sí. Más cositas, Luis. En el ámbito de las herramientas digitales y en el ámbito del SEO, y teniendo en cuenta que estamos aquí en un espacio en el que hay mucho microemprendedor, profesionales autónomos, freelance, vendedores, gente que, bueno, de alguna manera se tiene que gestionar muchas cosas ellos mismos, ¿no? Son hombre de orquesta y que puedan tener su web, puedan tener sus recursos digitales. Sabemos lo que es el SEO, ¿no? De todas maneras, ahora nos das una pequeña pincelada, porque puede haber gente que la palabra SEO no la tenga clara, ¿no? Pero ¿cómo podemos, con los recursos que puede tener un pequeño emprendedor, sacar de alguna manera, sé que la pregunta es un poco compleja, pero bueno, alguna pincelada que nos pueda ayudar a ser visibles en Internet, haciendo 3 o 4 cosas bien, con el fin de poder ser visibles, ¿no? Sí, pues mira, lo primero que yo haría, ¿vale? A día de hoy no me centraría ni en el SEO ni en absolutamente nada, es analizar qué está haciendo la competencia, porque seguramente si tengo un negocio no seré el primero, ¿vale? Ya sea un restaurante, una ferretería, un fontanero, un fisioterapeuta, etcétera. Ya, vale, estos fisioterapeutas que son el top 10 están haciendo esto. Y buscaría hacer todo lo contrario, porque como mínimo ya les vas a sorprender a los que te vean. Hacer absolutamente todo lo contrario. Está feo que yo lo diga, pero muchas veces, para muchos negocios, cuando están empezando no necesitan una web como las que conocemos. A lo mejor solo necesitan una landing, coger de esa landing y una llamada a la acción y fin. O a lo mejor solo sus redes sociales. Entonces, busca dónde con tus recursos vas a impactar de la mejor manera. Y yo sé que hay mucha gente que dice, no, es que Instagram, por ejemplo, ahí no está mi potencial cliente. No es verdad. Donde esté tu potencial cliente por la mañana, estará en Instagram por la tarde y noche. Es así de sencillo. En la mayoría de ocasiones, Instagram o TikTok. ¿Vale? Entonces, dependiendo de tu negocio, habrá que elegir SEO. Habrá que elegir, para quien no sepa quién es SEO, es un usuario hace una búsqueda. Yo, por ejemplo, estoy buscando restaurantes en Alicante y me aparece el primero.
pues eso sí, el que aparezca ahí primero es que tiene una estrategia detrás de SEO para posicionarse ahí. Luego habrá que ver si tu negocio es local o no es local. Si tu negocio es local, lo que tienes que hacer desde ya es abrirte una ficha de Google, donde la gente pueda dejar sus reseñas, tú puedas subir tu menú, te puedan encontrar fácilmente, cuando alguien busque restaurante y esté cerca del tuyo, le aparezca el tuyo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que no podemos pretender es ser pequeños e intentar hacer lo mismo en poco tiempo, que es lo que suele pasar, y a mí me ha pasado, que los grandes. Hostia, yo quiero ser como este, voy a hacerlo igual. No, ya lo harás cuando tengas su capital, cuando tengas su... No sé si me explico. Entonces, ¿en qué eres? ¿Qué está haciendo toda tu competencia? Todo lo contrario. Ya está. Este está en redes sociales diciendo que es el mejor, que es el mejor, que es el mejor. Bueno, tú a lo mejor no eres el mejor. Pues di, no soy como este, pero hago esto, esto y esto. Yo que sé, busca la forma disruptiva, diferente, haciendo toda la contra de hacerlo. ¿Vale? Entonces, más tips, me podría poner muy técnico, te podría decir algo. Hoy día con inteligencia artificial y con todas las facilidades que tenemos, creo que alguien que es emprendedor y ya de per se ha montado un negocio, no creo que le cueste mucho buscar en internet y utilizar la inteligencia artificial para como mínimo montar 3 o 4 cosas y que les sean rentables. Porque yo considero, lo que no puedo considerar es una persona que es emprendedora, que ha montado su negocio, tratarle como si fuese tan tonto como para que no supiera hacer eso. Para mí sería una falta de respeto, porque si ha llegado hasta ahí ya me parece que es una persona altamente capacitada para hacer cualquier cosa. La inteligencia artificial, tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Muy rápido. Bastante, bastante. ¿Por qué? Porque es una ayuda que a día de hoy, en el momento que estamos, a nivel global, económico, social, etcétera, etcétera, creo que es una gran ayuda, porque ayuda a no depender tanto de unos recursos gigantescos para hacer determinadas cosas. Fotos, vídeos, artículos, escritos, emails, una infinidad de cosas que si ahora tuvieras que contar que tienes que hacer todo eso para ti, incluso diseñar, si eres un restaurante, un menú, incluso recetas, incluso el diseño de ese menú para hacerlo, hoy día uno se lo puede hacer absolutamente casi todo sin necesidad de gastar la cantidad de dinero que te podrías gastar hace 4 años, sin ir más lejos. Con lo cual, eso tiene 2 lecturas. Una, cada vez hay menos excusas para montar tu propio negocio. Y la segunda, la misma, que no tienes ninguna excusa para hacerlo. Si quieres hacerlo, evidentemente, porque lo primero es querer. Si no quieres, evidentemente. Hay otra parte que me gustaría que me dieras tu punto de vista. El mundo parece que no hay manera de pararlo en este trayecto que está haciendo hacia lo digital, y muchos negocios o conceptos de negocio se han convertido en híbridos de forma prácticamente a raíz de la pandemia. Se habla mucho de la pandemia, pero la pospandemia ha demostrado que muchos modelos de negocio solamente son sostenibles desde esa parte híbrida. Te pongo un ejemplo. Como yo soy representante, tengo una empresa de representaciones y me dedico a vender, en definitiva. Soy un comercial que va intentando prescribir los productos de las firmas para las que trabajo, ¿no? Hace 14 años yo podía manejarme con una base de clientes de 120 clientes y tenía la capacidad, más o menos de 1 o 2 veces al año, visitarlos físicamente. Hoy en día, la atomización de los clientes, la dispersión del mercado, la complejidad del mercado hace que tengas que manejarte con una base de datos de 500 y que ya sea materialmente imposible ir a visitar físicamente a todos los clientes. Es más, algunos no quieren ya ni que les visites. Con lo cual, lo que en el ámbito de lo comercial se ha vuelto algo claramente necesario, lo de convertirte en un vendedor híbrido, entiendo que en muchos otros modelos de negocio también. De lo offline a lo híbrido, en este caso la mezcla entre el online y offline, yo creo sinceramente que es algo que todo el mundo tiene que tener en la cabeza y que todo el mundo debería tener como un plan, una hoja de ruta hacia eso, ¿no? ¿Qué opinas de lo que te estoy contando? Yo creo que es un beneficio, porque antiguamente íbamos, en este caso, o ibais los comerciales a ver al cliente, porque no había la posibilidad de lo que estamos haciendo ahora. Con lo cual, ¿por qué se multiplican? Porque si antes para visitar un cliente tenía que hacerme 200, 300 kilómetros de ida y 200, 300 kilómetros de vuelta, pues a lo mejor perdía 3 días para estar 2, 3 horas e invitar a comer a esa persona. Ahora me ahorro el tiempo, me ahorro el dinero, me ahorro la comida y voy realmente a lo importante, que es mi producto. Con lo cual, ahí hay una mejora desde mi punto de vista, que es: no te voy a vender, no lo digo por todos los comerciales ni por ninguno, simplemente por un sector, igual que en el sector del SEO, igual que en todos los sectores, hay gente que lo hace mejor y peor. No tengo que contentar, lo único que voy a hacer es venderte el producto, ¿vale? Con lo cual,
todo ese tiempo que vas ahorrando multiplicado por un montón de semanas, por un montón de días, evidentemente, pues vas a tener que tener más cartera de clientes. Es que no tengo que visitar a clientes. Imagino, eso lo sabrás tú mejor que yo, que podrás visitar a quién. Pues normalmente a los que más dinero te dejen. Tienes que priorizar, es un tema de prioridad. Pero como todo en la vida, tú no vas a tratar igual al que te va a comprar un salón entero que un taburete en una tienda. Sí que les vas a tratar igual, pero vas a tener más estrecha relación con el que te compra más, pues lógicamente. Entonces, yo lo veo perfecto porque eliminamos sobre todo el tema de la movilidad. Esa pérdida de tiempo la recuperas estando con la familia, estando mejorando tu salud, porque al final no te juegas la vida en la carretera, economizando la empresa, porque es dinero que yo lo veo un win-win. Es que te podría sacar un montón de cosas que lo Sí, mejor. no, a nivel de optimización de tiempos, de gestión, etcétera, parece que ya no es necesario. O sea, tú no hay una condición sine qua non. Es decir, no necesito visitar físicamente a un cliente para que ese cliente me compre. Sí que es verdad que, lógicamente, personas compran personas, el trato, Sí. la cercanía, los negocios requieren sentir a los demás y de vez en cuando eso está francamente muy bien. Pero hay algo que sí que me gustaría aterrizar para que entendiéramos el concepto no tanto desde el punto de vista de que puedes ganar productividad, evidentemente la ganas de manera aplastante, sino que es que no te queda más remedio. Quiero decir, el mercado digital, o sea, Internet lo ha cambiado todo y progresivamente lo ha cambiado de forma brutal en los últimos tiempos. Es decir, por ejemplo, yo vendo el mercado que es el mercado del contrat. Contrat son equipamientos, colectividades, ¿vale? Igual un restaurante, una cafetería, un hotel, da igual. Yo vendo ese tipo de mobiliario, se lo vendo a profesionales que hacen las instalaciones, no al cliente final, Sí. no al barista, al restaurador, sino a los que los equipan, ¿vale? Digamos que a un mayorista. Antes, los canales de venta estaban muchísimo más concentrados. Antes tú tenías en la Comunidad Valenciana 10 clientes importantes para hacer una cifra de 100. Ahora, Internet, la posibilidad de que los clientes estén comprando en los marketplaces, el acceso a la información, hace que esa misma cifra de 100, no te digo de que se haya multiplicado la cifra de negocio, porque no se ha multiplicado, la misma cifra de 100 ya no la puedes hacer con los 100 clientes, porque ellos han perdido también cuota de venta. Ahora te llega de todo tipo. Lo que antes llegaba a través de un canal muy claro, ahora te llegan arquitectos, decoradores, interioristas, proyectistas, no sé qué, porque el acceso a la información ha permitido que haya muchos más actores en escena. Es decir, para el mismo mercado, muchísima mayor complejidad para encontrar el cliente que puede comprar, el comprador del producto, el cliente que puede pagarlo. Claro, eso complica tanto que tú necesitas invertir en visibilidad, tener recursos para nutrir a esos clientes dormidos y que de alguna manera poco a poco vayan sabiendo o estés tú en ese top of mind que se dice y que cuando les surja la necesidad se acuerden de que existes. En fin, por eso lo del vendedor híbrido se convierte en algo necesario porque no se puede evitar porque se ha descentralizado muchísimo la venta. A eso es a lo que me refería también. Sí, no, estamos de acuerdo. O te adaptas o no te queda otra. Te obliga al mercado a ir ahí. Luis, una cosita. En el ámbito de lo profesional hemos caminado bastante y ahí me gustaría que nos contaras cuáles son tus pasiones fuera del ámbito de lo profesional. Sí. Pues sobre todo el deporte, me gusta mucho el gimnasio, el boxeo, la bicicleta, el tenis, el ping-pong, me gustan todos los deportes prácticamente, no hay ningún deporte a lo que no me guste. Me gusta, como te he dicho, muchísimo ir al cine con mi pareja, pero muchísimo. Me gusta también, espera, es que sigo yo. No te Me gusta preocupes. también ir a pasear por la playa, me gusta la playa, me gusta estar tranquilo y me gusta, como te he dicho, no hacer nada. A veces no hacer nada es lo mejor, ¿sabes? Porque al final, muchas veces, ¿qué hacemos estas navidades? Pues nos quedamos en casa, porque es el sitio donde menos estoy, en mi día a día. Algo tan simple y llano, pues me gusta, ¿sabes? Entonces, no sé, son cosas muy, muy sencillas. Son cosas muy, muy sencillas y que a la vez me llenan. Supongo que habrán cosas que me llenarán también más, que me quedan por descubrir, pero no lo sé. Una de las cosas que he visto siempre cuando te he visto comunicar, cuando te escucho en tu podcast, etcétera, es creo que tienes una gran fortaleza mental. Trabajas mucho esa parte de la mente, ¿no? ¿Tienes algún referente en esta área que te ayude a cuidar esa parte, ¿no? No, la verdad, no tengo ningún referente en ninguno de los ámbitos. Sí que tengo mucha gente de la que me gusta lo que dice, lo tomo, digo, hostia, qué buen consejo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que no. Lo que sí que tengo es la gente que no quiero escucharla y no quiero eso. Hay que tenerlo mucho más claro que la gente a la que seguir, que hay muchísima. Evidentemente, como digo, yo escucho podcasts muchísimos y al final muchas de mis decisiones yo digo, guau, se me ha ocurrido esto, no se te ha ocurrido. Llevar muchísimo tiempo escuchando a mucha gente, leyendo artículos, viendo un montón de cosas, etcétera, etcétera. Pues al final de los finales
eso surge una idea, etcétera, etcétera. Pero no tengo ningún referente. Lo que sí que trabajo, pues es eso. Trabajo con una psicóloga, intento trabajar conmigo mismo también muchísimo, intento ser la persona más crítica conmigo mismo del planeta. No puede haber nadie más crítico que yo conmigo mismo. Y bueno, y cuando algo no soy suficientemente crítico, pues tengo gente a mi alrededor que aprecio muchísimo porque me dice la verdad. De verdad, yo prefiero gente que me dice la verdad sin ningún tipo de decoración. Aunque sé que eso no se debe hacer, yo sí que lo prefiero para mí y lo digo. Oye, tú dime las cosas sin ninguna decoración. Si me enfado, no te preocupes que se me va a pasar a la media hora. Pero me has dicho la verdad, que es la verdad, que es un valor, y yo te he pedido que lo hagas. Entonces, la parte mental la trabajo yo, sabiendo que soy muy crítico y sabiendo que siempre voy a tener unos objetivos muy ambiciosos, porque al final, si vas a por el 10, sacas el 6 o el 7, que está de puta madre. ¿Cuál es tu mayor aprendizaje en la vida? Mi mayor aprendizaje a día de hoy es saber que tú por ti mismo puedes conseguir muchas de las cosas que quieres, pero también tú por ti mismo, pero también la vida te puede quitar un montón de cosas siendo tú también. Esto quiere decir, yo puedo conseguir un montón de cosas y un día para otro que desaparezcan. ¿Por qué? Porque no todo depende de ti. Mucho, todo depende de ti y a la vez no todo depende de ti. Y entonces eso es un aprendizaje de la hostia. Esto te quita ego, quita ataduras, quita un montón de cosas que yo creo que son buenas para mí. Pero sobre todo eso, el saber que por ti mismo puedes conseguir un montón de cosas y de un día para otro pueden desaparecer sin que tú puedas hacer nada, porque hay un montón de factores externos que no puedes controlar. Yo puedo haber montado 100 restaurantes perfectos en 100 meses y decir son los más rentables del mundo y el 101 equivocarme. ¿Por qué? Porque hay una pandemia, un factor externo. Ya no es rentable. Anda, ¿eso lo podía controlar? No. Yo puedo meter todos los días un gol y de repente me lesiono. ¿Eso lo puedo controlar? No. Yo puedo hacer este proyecto perfecto y de repente que hoy me duele la cabeza y tenía que sacarlo hoy y no ha salido. ¿Eso lo puedo controlar? No. Yo de repente hago las cosas muy bien, cambian las cosas, no he sido capaz de adaptarme y ya no lo puedo controlar. Hay un montón de cosas que no puedes controlar en la vida. Y escuchándote esto también me viene a la cabeza que esa reflexión nos puede ayudar muchas veces a tener también foco, ¿no? Porque a veces yo esto lo tengo muy marcado, ¿no? Lo tengo casi tatuado por el tema de un poquito de tener una cierta disciplina con el deporte. Porque muchas veces no me apetece ir al gimnasio, no me apetece hacer el deporte. Muchas veces ya no es por pereza física, sino es porque a lo mejor estoy muy concentrado en algo que estoy haciendo y de verdad lo que me apetece es quedarme en la oficina desarrollando eso. Y voy a contar una intimidad, pero que creo que puede servir y que creo que la mayoría nos podemos ver reflejados en ella, ¿no? Y es, todo esto te sirve hasta que tienes miedo a los resultados de un chequeo médico. ¿Me entiendes? Cuando tienes miedo a los resultados de un chequeo médico y luego afortunadamente sale todo bien, es cuando dices, se acabó. O sea, se acabó. Mientras estás reflexionando sobre, cuando estabas ahí, es cuando decías, no me he cuidado lo suficiente, no he cuidado la alimentación, no tal. Muchas veces hace falta verse un poquito arrinconado para verdaderamente tener el foco, que yo creo que es el correcto, ¿no? Porque estar demasiado obsesionado con las cosas, nos puede hacer darnos cuenta de esa vulnerabilidad de la que tú hablas. Es que esa vulnerabilidad, pues una pandemia, o puede ser una enfermedad, o puede ser cualquier cosa que luego dices, vamos a ver, ¿y de qué me ha servido todo esto, ¿no? ¿Qué cambiaría, no? Y cuando dices qué cambiaría es cuando dices, me tenía que haber cuidado más o tenía que haber prestado más atención a mi pareja o a mis hijos o a un montón de cosas, ¿no? Entonces, a veces tener, digamos, casi como un post en el espejo, ¿no? Que diga, acuérdate que te tienes que hacer un chequeo, o acuérdate que te tiene que validar un hijo, o acuérdate que te tiene que validar una pareja, o acuérdate de que también te tienen que validar tus amigos. Nos puede dar foco. Sí, al final no hay nada mejor que un susto para despertar. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué es lo que más admiras de una persona? Que sea capaz de decir la verdad en cualquier tipo de situación. Por lo pronto, ser valiente. Todos tenemos miedo a todo. A todo. La diferencia entre una persona que llames miedica y otra persona que llames valiente, la única diferencia es que el valiente ha dicho, tengo miedo, pero aún así voy a hacerlo. Con un montón de miedo. El otro ha dicho, tengo miedo, pero no voy a hacerlo. Pero los dos tienen miedo. Son igual de miedicas. Entonces, lo que más admiro de una persona es la valentía para decir la verdad en todo tipo de situaciones y cumplir su palabra. Y sobre todo, que no le cambie el dinero. Una persona que es exactamente igual cuando no tiene que cuando tiene, cuando está en un momento delicado que cuando no lo está, es una pasada. ¿Hay algún mentor, alguna persona especial en tu vida? No. Que yo pudiera decir, aún no ha llegado. O sea, no es un no, es un todavía no.
porque estoy seguro de que llegará. Pero sí que me gustan muchísimas cosas de muchas personas, evidentemente, un poquito de cada una, pero alguien que yo diga, ¡buah! Es la hostia. Y ¿Te gustaría tenerlo? pues no lo sé, porque cuando lo tenga te lo diría, pero sí que es verdad que hay una persona que en el ámbito laboral me gusta mucho cómo actúa. Evidentemente no la conozco de tanto, es Aldo, ¿vale? Aldo Martínez, que estuvo en el podcast de Webpositor. Por la forma que ha tenido de prepararse, por la forma que ha tenido de su carrera, etcétera, me gusta mucho, ¿vale? Pero como digo, no tengo ningún mentor, referente, etcétera, etcétera, que diga, el 360 es brutal. Me parece una locura. Que yo conozca. A lo mejor visto por la tele tú dices, hostia, pero no lo conoces, no sabes cómo es, no sabes qué cara te está mostrando en la pantalla. No, bueno, y aparte que la perfección esa del 360 en el que hablas es tremendamente compleja. Creo que Sí. no sé si existe alguien, sinceramente. Sí que es verdad que esto es como los liderazgos. Hay tantos, esa situación, ¿no? Y hay personas que son inspiración por todos los poros en determinados ámbitos, pero luego los sacas Claro. de ese ámbito, es un desastre, ¿no? Yo, por ejemplo, fíjate, voy a sincerarme, yo soy del Madrid, fíjate, voy a perder la mitad de la audiencia, ¿no? Pero me encanta la obsesión de Guardiola. Me encanta su cerebro, ¿verdad? Ya quisiera yo tener esas capacidades, ¿no? Sin embargo, esto es hablar por hablar, ¿eh? Pero por lo que venía este fin de semana, es posible que le haya costado un poco el matrimonio, ¿no? Entonces, ¿con qué Guardiola te quedas? Seguramente como mentor en el ámbito del fútbol, del deporte y tal, tiene que ser un tipo brillante. Ahora tú pregúntale a su hijo, ¿no? O a sus hijos, ¿no? Entonces, no existe, ¿no? No existe. Sí, pero también te puedes quedar con el valiente. Con el de que quizá él sienta que quiere hacer eso y cualquier otra persona o muchas personas en su situación hubieran dicho, no lo voy a hacer porque factores externos van a tomar esa decisión por mí. Entonces, hay que estar, o sea, nosotros solo vemos la punta del iceberg, entonces te puedes quedar con el Guardiola obsesivo o con el valiente. Sí, Por sí. eso digo, ha sido tan sincero como para decir, yo lo que siento es esto, lo siento, aunque esté mal visto. No, totalmente. No lo sé, ¿eh? Te lo estoy diciendo que puede ser, es una lectura que podemos sacar también de ahí. Evidentemente, de Guardiola te vas a fijar en lo profesional, en lo que, cómo trabajan sus equipos, cómo No, pero es una reflexión muy interesante, ¿no? Porque juzgar a las personas en sí es tremendamente injusto, sí. pero es que además puede ser un insulto hacia ti mismo y hacia tu inteligencia. Cuando ya tienes una cierta madurez, no eres capaz de darte cuenta de que tú tienes que tener una visión ampliada de las cosas. A mí me puede sentar mal, o me puede gustar más o gustar menos la posición de Guardiola en determinados ámbitos, pero es su posición. ¿Me Eso es. explico? Y yo tengo la mía. Ahora, que eso me anule mi capacidad para ver sus talentos, para ver sus capacidades, incluso para juzgarlo como persona, eso sería un insulto. O sea, hablaría Sí. muy mal de mí si yo me atreviera a decir eso, ¿no? Porque además es que esas personas toman, o una persona que nos fijemos, toma decisiones en base a un sentimiento que tenga interno que quizás sea al contrario al que tú tienes en esos momentos. O sea, tú dices, hostia, es que yo ahora mismo ni por todo el oro del mundo rompería con mi familia por esto. Pues que a lo mejor hay otra persona, igual que tú, y todo igual, que en la misma situación que diría, pues yo por eso sí. Y tú dices, no, es que uno está mal y otro está bien. Bueno, lo que realmente está mal es mentir. Mentirse a uno mismo, porque luego te vas a arrepentir. Totalmente. Claro, entonces ya no es. Al final, si él hubiera decidido, que no lo sé, su familia, sería porque sería su prioridad y lo que él sentía. Entonces hubiera decidido también. Y hubiera habido un sector que hubiera dicho, no, joder, pues vaya, pues corta su carrera porque se lo dicen. No, sí, he traído este ejemplo porque creo que lo conoce casi todo el mundo, ¿no? Porque está en la prensa, pero que no sabemos nada de la realidad de las cosas, o sea, que esto está en el ámbito de lo personal de ellos. Por poner el ejemplo de que puedes ser tremendamente brillante en un área y ser un fantástico mentor para mucha gente en esa área y en otras facetas de tu vida, pues ser un desastre. Ser brillante en un sitio. Ser un desastre. Claro, pues es complejo, ¿no? Es complejo ese 360. Si tú quieres ser tan bueno, has dejado tanto de lado, y te va a afectar, es que te va a afectar, pero lo has elegido realmente. Tú sabes, o sea, coño, tú empieza a ver en ti que dice, va a pasar factura, no te lo crees, pero en realidad lo sabes, pero te va a pasar y al final te pasa. Y dices, bueno, pues más o menos ya lo sabía, me estaba preparando. Porque es que, claro, has dejado tanto, no lo digo por este ejemplo, sino por muchos. Sí, no, bueno, esto está en el día a día, ¿no? Esto es algo que no hace falta irse a gente tan conocida, o sea, la tenemos en el ámbito empresarial o en el ámbito... Mira a Steve Jobs.
Sí, sí, bueno. Steve Jobs es un ejemplo top, pero que, no sé, en cualquier ámbito de donde vivimos siempre vamos a encontrar a alguien que también le ha pasado algo parecido con su pequeña o no tan pequeña empresa o con su pequeña o no tan pequeña actividad. A cada uno, esto forma parte de la... Y es muy, muy curioso, ¿no? Una de las cosas que yo he descubierto acompañando a mis hijos, tengo una hija que tiene 19 y un hijo que tiene 17, eh, eh, mm, lo importante que es entender el respeto a la libertad del ser humano. Su madre y yo muchas veces nos tenemos que parar, a veces yo la paro a ella y otras veces ella me para a mí, en el ámbito de meternos en cómo tienen que ser o dejar de ser. Y yo voy aprendiendo y voy descubriendo que las personas tienen derecho a ser dentro de que respeten a los demás y de determinados criterios que son lógicos para vivir en sociedad. De mi manera de vivir y mi manera de sentir la vida no tiene por qué ser la de mis hijos. Mis hijos pueden vivir y sentir la vida de la manera que quieran. Y de hecho, el mayor tesoro que le podemos dar a los demás es permitirles que sean libres a la hora de hacer las cosas, ¿no? Y muchas veces queremos que los hijos sean un reflejo de nuestros valores, de cómo nosotros nos gusta que se actúe, pero ellos tienen otros y no tienen por qué ser peores que los nuestros. Entonces, eso hablo de lo familiar, de lo cercano, pero yo ahí visualizo al amigo que en un momento determinado puedes juzgar, o al vecino, o al empresario, o a quien sea, ¿no? Y eso es algo que nos tiene que hacer pensar en lo importante que es respetar a la gente que dentro de su libertad viva y sienta y actúe como quiera hacerlo. Ya te digo, no he tenido aún la suerte de tener una criatura, pero entiendo que es lo más difícil del mundo, porque al final hay un montón de cosas que las aprendes por el camino, o a lo mejor nunca las aprendes y dices, he hecho lo que he podido, porque no hay ningún máster para esto. Te diré yo que los padres, la mayoría, si son sinceros, te dirán que han hecho lo que han podido. Y saldrá lo que salga. A Y veces desde sale... fuera todo el mundo, me imagino, y muchas veces lo veo, que opinan, ¿no? Porque mira cómo tiene a su hijo. Digo, a saber cómo lo vas a tener tú o cómo lo tengo yo. Desde fuera es muy fácil, pero cuando no duermes, cuando tienes mil cosas en la cabeza, pero también esa es otra, pues es muy difícil. Entonces, pues yo creo que es un buen máster de la vida. Pues sí. Luis, ¿qué proyectos tienes para el futuro? Seguir invirtiendo en la marca Webpositor y hacerla crecer muchísimo para llegar a ese propósito que te he comentado de ser el reflejo de cualquier persona que quiera meterse en el mundo digital o llegar a una buena posición en el mundo digital, que pueda haber ese espejo en el que decir yo quiero ser como ellos, ya no solo por lo que hacemos, sino por cómo lo hacemos, que creo que es más importante incluso, y por los resultados que obtenemos y por los valores que tenemos. Un poco ese cúmulo, no solo tienes que hacerlo bien, sino tienes que hacerlo bien desde una perspectiva de respeto, valores, etcétera, etcétera. Entonces, ese es mi objetivo, que la gente diga, joder, ole, y que cualquier persona que esté aquí se sienta orgulloso de haber formado parte de esto. Al final es el mayor regalo que nos podemos llevar de una empresa. En esa visión que me trasladas, Sé que es tremendamente complicada. vamos a ponernos a soñar un poquito. ¿Serías capaz de describirla con algún ejemplo que podamos conocer? Sé que es difícil, ¿eh? Porque Sí, una empresa, de otra empresa. sí, aunque sea de otro sector, de algo, ¿cómo te, cómo te gustaría ser? ¿Cómo te gustaría que tu empresa fuera dentro de 10 años? Sí, sí, lo tengo claro. Un Apple, un Nike, es decir, le da igual lo que tengas. Es lo que sientes al tenerlo. Es un sentimiento. Al final, ¿por qué la gente pudiendo pagar 400 euros paga 1.500 por un móvil? Ahí no te dicen que no hay dinero, ¿eh? Porque una persona te dice que no tiene dinero para fin de mes, pero se gasta en un fin de semana para ir al Madrid. En cambio, pues bueno, esas empresas están ahí y todo el mundo quiere ser parte de ellas. Todo el mundo. Todo el mundo quiere llevar algo de Nike, toda de Apple, todo el mundo. ¿Por qué? Porque son mejores por lo que les hace sentir, simplemente. Entonces, ese es el resumen un poco. Sé que es tremendamente complicado, pero hay que ponerse retos tremendamente complicados porque si vas a por el 10, sacarás el 7. Y sacar el 7 está muy bien, está muy bien. Además, tú, y entiendo que tu equipo lo mismo, tenéis la bendición de la juventud y el talento y eso os va a ayudar mucho. Y habéis avanzado muchísimo, tenéis una empresa súper brillante, no hace falta mirar mucho para ver que tenéis un futuro espléndido. Ya verás, ya se intuye. Pues Luis, me falta hacerte una pregunta en el ámbito de tus aficiones. Ya me has dicho que te gusta ver series, que te gusta ver películas. Sí. Me gustaría que nos compartieras con el objetivo de conocerte un poquito mejor también, ¿eh? Un libro, una película y una canción. A ver, una película. Yo te diría más que una película, una serie y una película que me gusta mucho, ¿vale? Con la que me sentía muy cómoda viéndola, ¿vale? Que se llamaba El Séquito. Es una serie muy buena de la historia de Mark Wahlberg, que es un actor muy conocido.
que ha pasado por un montón de etapas en su vida y que en todas esas etapas su gente ha estado con él. Cuando estaba arriba, cuando estaba abajo, cuando ha estado en problemas, cuando fue drogadicto, cuando se metió en líos, cuando no tenía nada, cuando lo tenía todo, cuando desperdiciaba todo, cuando... Y él estaba con ellos. Y esa unión estuvo siempre en todas las etapas de su vida. Siempre. Entonces, no sé, creo que tiene un buen aprendizaje de fondo, a pesar de que la gente se quede con otras cosas de la serie más vistosas, como aquel que dice. Esa sería una serie. Un libro, realmente no he leído muchos libros, para serte honesto, y de los pocos que he leído, me gustó mucho, pero es que no, el de Cholo Simeone, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo soy del Atleti y me gustaba su forma de motivar y liderar al equipo internamente, o sea, no sabía cómo lo hacía. Ahí te explica un poco y al final, joder, él ha hecho una marca. Él ha hecho una marca de un equipo. El equipo del pueblo. Él lo ha hecho. Da igual el dinero que te gastes. Siempre va a ser el equipo del pueblo. Siempre va a ser el equipo que se deja todo. Siempre va a ser el equipo que luchan todos con todos, que se une la afición con todo el mundo. Él ha hecho una marca. Simplemente llevando un equipo, poniendo foco y bueno, con un montón de cosas que él sabrá hacer. Que se le puede criticar más o menos, pero ahí está. Pero ahí está. Y toda la gente que es del Atlético de Madrid siente cosas por lo que él ha creado, que uno del Madrid es difícil que sienta, porque hoy tienes a un entrenador, mañana tienes a otro, tienes otros jugadores, pero lo que este entrenador ha hecho y ha creado, hostia, es difícil. Más allá de resultados, más allá de... Ha creado un movimiento, ha creado un sentimiento, ahí tienes muchos números que no caben más socios. Es que no caben más socios, que le da igual a la gente. Que yo nunca había visto un entrenador que el estadio entero, los jugadores, cualquier persona que hubiera cerca de él le hiciera caso. Él dice que la afición se calle y se calla. Él dice que no sirven a este y no sirva. Él dice que la afición tiene que animar y anima. Él dice que este tiene que jugar de lateral siendo delantero y el tío no se queja. En otro equipo se quejaría. Algo hace. Al margen de los resultados. Algo hace para haber creado, porque tú dices, los resultados es que gane más o menos. O a lo mejor en el mundo en el que estamos los resultados es que cada vez tengan más afición, que los patrocinios te paguen más y que cada vez generen más ingresos. Porque eso, en porcentaje, ha sido el que más ha conseguido. ¿No? Sí, sí. Hay que darle lecturas a las cosas. Ese me lo leí por quién era y por saber un poco. Digo, ¿qué coño hace este pavo para esto? Y ya está, ¿no? Me has dicho una película y un libro, ¿no? Le falta una canción. ¡Hostia, una canción! Música sí que escucharás. Sí, pero la música que yo escucho creo que va un poco... yo escucho reggaetón, entonces me da un poco igual. Escucho reggaetón y no tengo ninguna preferencia. Cualquier cosa de reggaetón me gusta. Así que no creo que la gente se vaya a fijar en la música que yo voy a recomendar, porque quien oye reggaetón sale con las uñas, pero yo tengo que decir la verdad y es lo que escucho, ¿qué voy a hacer? Muy bien, Luis, pues ha sido un placer, la verdad. Estaría conversando contigo mucho más tiempo porque creo que eres inspiración, que transmites mucha verdad, mucha sinceridad y has sido muy generoso en estar aquí a la primera y muy amablemente dijiste que sí. Te lo tengo que agradecer y mil gracias, de verdad. Nada, gracias a ti, me lo paso súper bien y además ha sido una entrevista bastante diferente a lo que tengo acostumbrado. Que eso también es divertido, ¿no? Porque te obliga a responder cosas que no has respondido nunca y a decir las cosas tal y como son. Por eso te digo que, a pesar de que sea una entrevista diferente, es fácil porque solo tienes que hablar de lo que has hecho, no de lo que vas a hacer. Es fácil si eres honesto y estás dispuesto a decir la verdad, entre comillas, de lo que es tu vida, ¿no? Se convierte en complicada una entrevista así cuando no transmite verdad. Sí. Mira, aquí hago una reflexión que siempre he hecho y es, a pesar de que intentes ocultar públicamente la verdad, la gente se va a posicionar la mitad en contra y la mitad a favor de lo que digas. Así que di la verdad, porque por lo menos te libera. Porque habrá gente que esté en contra de lo que dices y gente que tendrás a favor. Digas una verdad o digas una mentira. Aquella persona que dona 100 millones de euros, un sector le va a criticar, aunque sea su dinero y lo done, y el otro lo va a venerar. Partiendo de esa base, que tú ahora mismo le des comida a X personas que no tienen para comer, muchos lo verán bien y otros te criticarán. Y mil historias. Entonces, mejor di la verdad, porque total vas a tener los mismos detractores que defensores. Pues nada, con este mensaje que además también es brillante, sé tú mismo y ya está, sé de verdad y eso te va a permitir primero vivir en libertad y segundo poder llegar a la gente que de una u otra manera se identifique más contigo y eso es maravilloso. Mil gracias, Luis, de verdad, por Nada, estar en a ti. Lo mismo digo, me tiraría un montón hablando contigo porque tienes reflexiones y preguntas bastante profundas
¿vale? Y bueno, y que entiendo por las cosas que has dicho y que me has preguntado que tienes unas vivencias bastante profundas en diferentes ámbitos. Así que nada, muchísimas gracias y nada, y cuando quieras pasarte por Webpositor, esta es tu casa. ¿Vale? Algún día me pasará que me invites a café. Venga, Un abrazo gigante, Luis. Un placer enorme y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, chao.